Hola, 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 ya estamos conectados nuevamente con la segunda sesión de la lectura en voz alta de este libro magnífico, este libro maravilloso que hemos estado leyendo estos días, que es Cómo perderlo todo, de Ricardo Silva Romero, este libro que nos habla del nefasto año 2016. Y vamos empezando, ya estamos en marzo, estamos empezando el año ya el primer trimestre y acabamos de tener la lectura maravillosa de Mauricio Lleras, el fundador de la librería Prólogo, y tenemos a un nuevo invitado para el siguiente capítulo. Este invitado no necesita presentación, sin embargo, lo voy a presentar porque es muy conocido, que es el señor Vladimir Flores, más conocido como Vlado, columnista, periodista, caricaturista. Ustedes seguramente lo conocen, seguramente lo conocen, seguramente han disfrutado de sus caricaturas. De Aleida, que es una maravillosa creación de él. Hola, Vlado, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno estar aquí. Siempre un placer contar contigo, siempre somos afortunados de que sigas con esta lectura de este libro maravilloso y bienvenido a este espacio que es tu sitio también. Muchísimas gracias, muchas gracias. Es de verdad un privilegio y un honor leer en voz alta las letras, los escritos de mi amigo Ricardo. ¿De dónde conoces a Ricardo? Háblame un poco de la amistad, de dónde sale esa amistad que tienen ustedes. Yo no me acuerdo en qué momento nos conocimos, esa es muy buena pregunta. Por supuesto, yo lo conocí a él antes que él a mí, porque hace como, no sé, yo creo que ya 20 años o más cuando publicó Parece que va a llover y fue el primer libro que yo tuve de él y entonces desde esa época pues ya lo conocí, pero después tal vez por la revista Semana, porque él escribía de cine en la revista y porque tenemos amigos comunes y bueno, ya después nos fuimos también identificando en temas de visión de muchas cosas del mundo, en fin, y por la editorial, porque estamos en la misma editorial también ahora, pues ahora no, ya hace varios años, ahí se han dado un montón de afortunadas coincidencias. La gente está muy entusiasmada, la gente está feliz de que estés leyendo. El propio Ricardo también comentó que está muy feliz de tener a este lector. La gente está muy entusiasmada y yo pienso un poco, viendo un poco a Leida, cómo habría vivido este 2016, cómo vivió el 2016 a Leida. Yo la veo como un personaje que cabría perfectamente en uno de los capítulos de esta novela, que es un poco novela río, ¿no? Porque se va metiendo y se va metiendo personajes. Pues yo pienso que la lección que le queda a Leida un poco es que no hay que, a veces uno por ponerse a pensar en el futuro se le olvida el presente. Y mucha gente dejó de viajar el año pasado porque iba a viajar este año, dejó de hacer alguna cosa con un amigo, con una amiga, con un amor, con un arrocito en bajo, con un familiar, con un hijo, porque la hacemos más adelante, porque, y el futuro va a llegar con uno o sin uno. En cambio, uno sí puede de alguna manera resolver el presente, ¿no? El donde estamos en este momento y no lo que queremos hacer o aspiramos a hacer. A veces por querer las cosas mejores, dejamos pasar cosas magníficas que tenemos en el momento presente, ¿no? Entonces yo creo que es importante aprender a vivir la vida, el ya, el ahora y el aquí. Lo que dices tiene completa acogida de la gente que está del otro lado. Todo el mundo dice, así es, tiene razón, hay que vivir. Alguien se reía de lo del arroz en bajo y la gente dice que qué felicidad de escuchar hablado. Entonces yo no interrumpo más, dejo que la gente te escuche a ti y el escenario es completamente tuyo para que leas otro fabuloso capítulo de esta gran novela. Entonces, Bueno, bienvenido y siéntete en casa. con mi voz de tarro voy a tratar de interpretar lo mejor posible estas líneas de don Ricardo Silva Romero.
¿Quién diablos podía saber qué era? ¿Cómo se llamaba en los manuales de psicología barata lo que le estaba pasando? Quizás era el calor absurdo que estaba devorando a Bogotá. 20 grados centígrados a las 9:37 p.m. En una ciudad de heladas y de ventarrones y hecha para sombreros, abrigos y guantes. Quizás estaba perdiendo la costumbre de hablar de pendejadas. Me está haciendo falta el frío. Increíble que amenacen con un apagón como el del 91. Qué ridiculez la foto del presidente en la penumbra como un Rembrandt para invitarnos a ahorrar luz. Tal vez el una vez intocable profesor Horacio Pizarro, aunque lo hubiera estado negando y volviendo a negar en los últimos días, no conseguía sacudirse las acusaciones con vocación de lapidaciones que le habían estado lanzando en las tales redes sociales. Y tenía que hablarlo y hablarlo y hablarlo. El título del libro sería ¿Cómo exorcizarse a uno mismo? Pizarro insistió en llevarlos al apartamento en su Volkswagen gris. Vengan, vengan. A su lado, en el puesto del copiloto, el viejo colega que lo había invitado a ver Hamlet en semejante teatro en la Quinta Porra. Un viudo afónico, el dientón Zuleta, que había comprado las boletas en diciembre porque nunca en 2000 años hubiera yo pensado que iba a morirse Mielcita. Ay. Atrás, Fernanda Castaño, la amiga de su hija mayor, que siempre le había llamado la atención por lo seria y lo dulce. Y al lado de ella, que siempre ha sido mucho mejor que los novios que se conseguía en donde sea que se consigan los novios, iba su marido, el chef, haciendo mala cara. Ni siquiera You Won't See Me, la canción de los Beatles, tenía en el carro Robert Soul, el álbum favorito de su esposa, aliviaba su expresión de acabo de ver un muerto. Trató de conversar sobre alguna tontería, que alguna vez la ligereza había sido su gran talento, pero por soltar aquel, bueno, ¿qué tal esta obra tan harta? Pronto se vio envuelto en la misma conversación que había tenido desde enero. Primero, mientras subía por la calle 170 hasta la carrera séptima, habló de lo primero. Pues, ¿cómo te parece que en este momento están las 3 en Boston? Me dejaron, sí, pérfidas mujeres. Ah, me llaman todo el tiempo, sí, pero a regañarme porque no he ido a hacerle la revisión a este carro. Porque Adelaida va a tener una hija, pero según los médicos, el embarazo es de alto riesgo. Con un piloto gringo de pelo muy crespo que se llama Chris Farmer, porque el tipo este de vez en cuando hace el vuelo de Bogotá a Boston de United Airlines. Más o menos. El otro día me regañó por haberles puesto a las niñas Canción del Sur cuando eran chiquitas. Yo voy a pasar la Semana Santa aquí porque nos tocó gastarnos los ahorros. Me dejaron un rompecabezas de 1500 piezas que apenas abrí. Es que aquí entre nos el gringo es un zángano que nunca está. Ayer. Yo no sé cómo he hecho, porque no había vivido solo desde que me casé la primera vez, pero por estos días me ha servido montar un grupo de investigación para el proceso de paz. Y estoy entretenido dirigiéndole a una estudiante rarísima una tesis en filosofía de la mente. Emprendió luego un monólogo empujado por los ajá y los sí y los ja y los claro de sus pasajeros sobre cómo hay momentos en esta vida que es tan corta y es tan larga en los que uno pide a quien corresponda, elija usted su propia ficción, a Dios, al lado oscuro de la luna, al universo que sí está escuchándonos, a la suma de todas las mentes, que por amor al presente el tiempo se detenga, que por respeto a la vida que se ha logrado después de tanto penar, nadie crezca y nadie envejezca y nada se llene de polvo y de moho. Yo me acuerdo de pensar, qué raro que sea yo el papá, cuando mis papás todavía vivos y mis hijas estaban apenas en el kinder. Ay. Y después tengo clara una tarde en la que le rogué a mi esposa que hiciera lo que tuviera que hacer para que nada cambiara. Ay. Teníamos la felicidad justa y estábamos a salvo de la nostalgia. Y nadie decía, la mejor época de mi vida fue porque todo estaba bien. Y oíamos esto los cuatro. Girl, she's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Y nadie en la familia le reclamaba a los calendarios que llegara el futuro. Pero ahora, por ejemplo,
No hago más que contar los días, porque esas tres me hacen falta quién sabe para qué, si lo único que dan es líos. Uno con el tiempo va resignándose a que su identidad dependa de su gente. Se sintió quedando como un loco, eso fue. Empezó a escucharse a sí mismo, a punto de sonar igual que los viejos cacrecos de su infancia sesentera. Benjamín Herrera, Enrique Olaya, Alfonso López, esos sí eran liberales. Mientras repetía que él no habría sido capaz de dejar a su esposa embarazada al cuidado de quién sabe quién, ni se habría quedado tranquilo con que su suegro le diera todos los ahorros de la familia para sostener a su primer bebé, ni se habría dado el lujo de andar reclamándole a su mujer su libertad, por más momentos bajos que se vieran obligados a vivir juntos, como si ella le hubiera tendido una trampa. Se sintió como un loco envejecido, porque el tal chef miraba por la ventana y le esquivaba la mirada en el espejo retrovisor. Y porque en un momento dado, solo la dulce Fernanda le llevaba la cuerda en su monólogo. Bueno, dijo entonces, pero también habría podido quedarse callado cuando se acercaban por la séptima a la calle 134. ¿Qué tal esa hora tan harta? Zuleta el dientón, su colega de siempre, abrió los ojos desorbitados como respaldándole. Jejeje. Fernanda dijo, uy, como volviendo en sí para decir que harta era decir poco de esa insoportable e insufrible versión de Hamlet. Pero el chef más amargo que ácido, volvió de entre los muertos a defender con su vida, si era necesario, el espectáculo que acababa de ver. Él sí había entrado a la obra dispuesto a que le gustara. Él sí había entendido la reducción del drama a historia de borrachos. Él sí tenía claro que estaba enfrente de una tragedia empobrecida por el paso de los siglos y los siglos. Él sí estaba dispuesto a permitirles a los otros que dieran su versión de los destinos humanos. Él sí era un coleccionista de Hamlets. Él sí sabía lo que era armar el rompecabezas de otra manera. Y ellos no. Pero ¿no le parece que a un vividor como Shakespeare, que se robaba la mitad de lo que escribía porque no escribía sino para comer y para entretener, le parecería al menos ridículo acabar en manos de un puñado de expertos que van más allá? Preguntó el profesor con la mirada puesta en el camino. Y un rompecabezas es un rompecabezas, dijo el hilito de voz de Zuleta. No se puede armar sino como es. ¿Quién sabe?, respondió Cerón el chef, como un niño que no iba a perder la discusión buscándole la mirada de aprobación a su esposa. El punto es que el mundo no está cambiando, sino que ya cambió. Y despreciar lo nuevo es la cosa más vieja de todas. El punto es que esta generación de ustedes, con su supuesto liberalismo de Facebook por delante, tiende a ganar las discusiones ninguneando, declarando cavernarios e invalidando a sus contradictores, vociferó Pizarro a la altura de la 127, desquiciado e impaciente sobre el There Are Places I Remember de los Beatles. Yo soy un liberal más. Yo no soy el enemigo, ni lo voy a hacer nunca porque soy incapaz de ponerme en la tarea de hacerle daño a nadie. Pero llevo lo que lleva este año de mierda defendiéndome de una horda de feministas de libro de bolsillo que decidieron que yo era lo peor que habían visto en sus vidas porque quise publicar un artículo de Scientific American que jura que las mujeres que tienen hijos son más inteligentes. Y como los malditos liberales viven cazando brujas liberales y descubriéndoles a sus colegas un lapsus o un desliz en sus discursos, les ha dado por inventarme lo que ustedes quieran, machismos, vulgaridades, abusos que jamás he cometido, como si quisieran demostrarme que la doble moral no es un patrimonio de los conservadores, que los progresistas también están dispuestos a lo que sea con tal de ganar. Pero acuérdense de mí cuando esa corrección política que no deja títere con cabeza, esa corrección política que piensa que todo conservador es reaccionario e iletrado, se les venga encima un día para que se enteren de una buena vez de que pueden llamar el mundo como les dé la gana. Ay, pueden cambiarle el nombre a Colombia si quieren y gritar feminicidio cuando un cabrón mate a la mujer, pero va a seguir siendo una cadena alimenticia pantanosa en la que los que creemos en las libertades
tendremos que defendernos juntos y enterrados hasta el cuello. Cuando gane Donald Trump la presidencia del país en el que ustedes viven, no venga aquí a llorarnos, agregó Zuleta con la poquísima voz que le quedaba. No hay el menor peligro de que los gringos elijan de presidente a esa bestia con ese peluquín, reclamó Cerón, que trabajó un par de años en no sé qué restaurante en Nueva York, enervado porque su esposa no decía nada en su rescate. Créanme que no. De pronto se acabó Robert Soule, y cuando pasaron bajo el puente de la calle 100, a unos pasos no más del edificio La Gran Vía, se había tomado el Volkswagen ese silencio incómodo que pone al más cínico en aprietos. El profesor Horacio Pizarro, largo y triste y encajado a la fuerza en la silla del conductor, no quería decir una sola palabra más, porque todo lo que dijera podía ser usado en su contra. A duras penas se limpiaba el sudor con uno de los pañuelos con sus iniciales. El profesor Plinio Zuleta carraspeaba porque había gastado la poca voz que le quedaba. El profesor Claudio Cerón estaba mirando por la ventana. Perdón, el chef Claudio Cerón estaba mirando por la ventana como un huérfano que sueña con un padre que lo saque de sí mismo. Y la diseñadora Fernanda Castaño estaba ocupada tuiteando: cada vez que ocurre un silencio incómodo en un carro, muere un payaso de restaurante. Yo sé que tú no eres el enemigo, Horacio, dijo ella por decir algo cuando vio que ninguno de los hombres del carro iba a salir con nada. Pero tu generación sí es una generación de machistas. Yo quiero mucho a mi papá, pero si por él fuera, yo andaría todavía con cinturón de castidad. Se rieron como mejor pudieron porque no era chistoso ni venía mucho al caso. Dijo Pizarro: somos unos caballeros porque ustedes son unas damas, entre las risas de cóctel de los demás pasajeros. ¡Jo, jo, jo, jo! Y siguieron adelante porque aún estaban lejos. De la 100 a la 67 consiguieron tocar temas en los que estuvieran de acuerdo. La certeza de que la derecha haría hasta lo imposible para que volviera a fracasar el proceso de paz con la guerrilla. La importancia de que la selección colombiana ganara los 2 partidos de las eliminatorias del Mundial que jugarían en la Semana Santa. La desaparición documentada por las redes sociales de ese pobre diablo. Lo desesperante que se había vuelto la moda de los chats familiares por WhatsApp. La extrañeza entre ese calor que estaba enloqueciéndolos a todos. Lo difícil, no, lo imposible, que estaba volviéndose a transitar por Bogotá. Cuando los 2 esposos se bajaron del carro, el mundo fue un lugar mejor. Mil gracias, dijo él sin más, y mándale un beso a Adelaida, dijo ella, y ya. Algo muy extraño le dijo él a ella en el camino del carro a la entrada del edificio en el que vivían, porque ella respondió: ¿quién te dijo eso? ¿En nuestro apartamento? Subiéndole el volumen a la conversación. Se iba poniendo bravo el cocinero, dijo el profesor Pizarro, apenas se cerraron las rejas verdes. ¿Pero qué se puede esperar de un mariconcito que no cocina, sino que deconstruye su propia versión de un cochinillo? Yo lo que no les entiendo a estos niñitos de ahora es que discutan de igual a igual con sus mayores sin ningún respeto, respondió el colega Zuleta, que en los 70 vivía del lado del M19, forzando su voz pobre. Ni que anden por ahí diciendo que tener hijos es una felicidad cuando todo el mundo sabe que es entregarse tiempo completo a la angustia. Que conste que no lo dije yo, que conste, contestó el profesor Pizarro mientras buscaba la avenida Circunvalar con los ojos entrecerrados contra las luces de la oscuridad para llevar a su amigo a su casa. Pero sí, cuando uno tiene una familia lo deprime lo mismo que lo alegra. Pensó en la Semana Santa por venir, que empezaba a abrírsele como un recuerdo deprimente, porque la luna creciente estaba revolviéndoles las vísceras a los pobres Tauro esa noche un poco más larga que todas las noches. Pensó en el silencio de rodillas que ni él ni sus primos se atrevían a romper en las tormentosas tardes de los Viernes Santos. Pensó en lo que le habría dicho su padre si él le hubiera dicho alguna estupidez como las que alcanzó a decir el tonto ese hace un momento, o si le hubiera dado una catarata de salmón sobre una reducción de balsámico.
Pensó en el chiste de cuando era chiquito. El marido es siempre el principal sospechoso. Pensó luego en cuántas veces se había tenido que tragar en los últimos tiempos frases como, querido chef, yo que estudié a Shakespeare en la universidad, pienso que habría sentido náuseas si hubiera visto que su obra más popular ha caído en manos de los espíritus finos de esta época llena de espíritus finos de la época. Y en la 91 con octava, cuando el dientón Zuleta le dijo, aquí, aquí, porque iba a seguir de largo por el frente de su casa, el desconcertado profesor Horacio se dio cuenta de que no le había oído una sola palabra a su amigo en los últimos 5 minutos. Ajá. Moriremos con las botas puestas, susurró su colega antes de bajarse, y después bostezó y cerró los ojos cuando le apretó la mano como la apretaban los hombres. De aquí no nos sacan ni a empujones, respondió la voz plena del profesor Pizarro. Su amigo el viudo, el pensionado, el nostálgico, cerró la puerta del Volkswagen igual que un niño. ¡Tas! El hombre entró solo a la casa en la que hasta hace poco había vivido con una misma mujer todo lo que se puede vivir con otra persona. A Pizarro se le aguaron los ojos pensando cómo puede soportar un hombre semejante tortura. La casa de los dos, pero sin ella. Y luego pensó que él mismo estaba viviendo un nido vacío, pero vacío también de madre, como debe ocurrir cuando uno muere. Y entonces apagó el carro para escribirle a su esposa en el WhatsApp. Esta es una de las pocas épocas de la vida nuestra en la que he querido que se vaya el tiempo. Y ella le envió de vuelta, como si lo estuviera pensando, una ecografía junto con la frase, ya casi Pizarro, ya falta un poquito nomás. Y él habría seguido feliz en el camino de regreso a casa, porque feliz se puso y sonrió pensando en ella sin rencores de esposo, si el maldito carro le hubiera encendido otra vez. Si supiera de carros algo más que encenderlos, si a su iPhone no se le hubiera acabado la pila, si Zuleta no le hubiera abierto la puerta de la casa, transformando, como todas las noches desde que le diagnosticaron EPOC, en un viejito en pijama conectado a una bala de oxígeno. Si no, se hubiera visto obligado a pedir un mecánico de emergencia en aquella sala que estaba tal como la había dejado Elsa, la difunta esposa de su amigo, toda llena de carpetas y de lechos en materas blancas y de pequeñas esculturas de mendigos borrachines capo di monti. Si no estuviera doliéndole la espalda desde el cuello hasta el centro de la nalga por culpa de una puñalada trapera. Sí, el título del libro sería ¿Cómo deshacerse de la persona que aparece en el espejo? Y sí, el marido es siempre el principal sospechoso, pero el asesino, en últimas, suele ser uno mismo. Y colorín colorado, el título se acabó. Hola, Lado, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo bien, te sentiste con la lectura? muy bien, muy bien. Es un ejercicio muy interesante porque uno hace tiene que hacer unas pausas que uno no hace cuando lee mentalmente, ¿no? Entonces, hay un ritmo distinto que es interesante. ¿Pero has estado acostumbrado a leer en voz alta por lo general a alguien o no lo acostumbras Sí, a hacer? a veces leo en voz alta con amigos, con mi novia, en fin, sí, a ratos hago ese ejercicio. No lo hago tanto como quisiera, pero si lo hago no me es tan extraño, porque me gusta y a veces como que los actúo. Me pongo a leer libros y como que los actúo. La gente está muy entusiasmado, todos coinciden en que ha sido una excelente lectura. Ricardo también dijo maravilloso lector, maravillosa lectura, corazones a tutiplén, todo el mundo te recuerda siempre con cariño, te echan muchas flores y poco queda que decir más que agradecerte. ¿Ya habías leído el libro antes? Sí, sí, claro, este es uno de los, mejor dicho, yo soy de los privilegiados que Ricardo siempre, cuando recién salen, él me lo manda y claro que sí.
Pues me alegra mucho que estés, te unas a esta iniciativa, que estés releyendo, disfrutando. Siempre que uno lee en voz alta, se siente diferente a como cuando uno lo hace de manera más íntima, con la voz propia de uno. Entonces, nada, la gente muy feliz, la gente muy entusiasmada. Y nada más que agradecerte por tu lectura, por tu presencia y por el cariño que tienes. Y pues esta obviamente es tu casa. Muchísimas gracias y bueno, pues ahí nos seguiremos viendo y leyendo. Muchas gracias y saludos a Bueno, todos los que nos acompañaron. la charla va a quedar obviamente grabada, para quienes llegan al final, llegan a la mitad. La charla va a quedar grabada en nuestra cuenta de Me Gusta Leer Colombia. El día de mañana la lectura conjunta sigue, pero sigue en @el 603 de la Gran Vía, que es la cuenta especial para los amantes de la obra de Ricardo, los amigos de Ricardo. Si quieren hacer parte, vayan y sigan en Instagram @603 de la Gran Vía, y en nuestra cuenta, en nuestro Instagram, tenemos un concurso para que sean ustedes y tengan una lectura en voz alta como la que hizo hoy Mauricio, como la que hizo hoy Vlado, donde tienen que hacer es un concurso donde tienen que leer la primera página, y en nuestro Instagram están las condiciones para que se unan, para que ustedes también sean parte de esta maravillosa historia. Pues nada, Vlado, un abrazo, muchas gracias por estar acá, y a todos ustedes, muchas gracias también por su presencia todas las noches en la lectura de este maravilloso libro. Muchas Una feliz gracias. noche. Chao. Chao.